Vamos a ver una cosa, que no es que el vídeo de hoy vaya a estar lleno de enigmas, pero por H por B tengo una serie de cuestiones que tal vez te inviten a pensar de forma distinta en los acontecimientos. Por ejemplo, ¿cómo es que Fátima, siendo una de las líderes de ese cambio comunista sustentado por el feminismo, no se ha enterado aún de que el rosa oprime? Y me van a permitir una anécdota, pero resulta cuanto menos curioso que se popularice esta foto en la que lleva una mascarilla rosa justo cuando la Guardia Civil descubre un laboratorio de cocaína rosa en Madrid. Que no digo yo que estén relacionados, pero de ser así, lo de que en política no se da puntada sin hilo, lo han llevado al nivel Dios. Señores, yo sé que la vida está llena de kilos que no se adelgazan jamás y de malos entendidos. Por eso si hay alguien que no lo ha pillado y que tiene ganas de llevar mis anteriores declaraciones ante un juez, le aclaro que era una pequeña broma, una bagatela, algo sin importancia que se dice para distendir el ambiente y comenzar con bien pie. No como Echenique, que va por ahí llorando por los rincones las decisiones de un juez. Resulta que le han condenado a pagar 80.000 euros por bocazas, es decir, por hablar más de lo que le aconseja la discreción. Y justo cuando ya creíamos que iba a asumir la sentencia, sentar la cabeza y comportarse como alguien adulto, va y escribe un montón de tweets a modo de pataleta en el que podemos leer su clara disconformidad con el asunto. Por ejemplo, uno de ellos dice esto: Los Santos, durante 2 años, sicario, analfabeto funcional, inútil, despojo intelectual, pobre enfermo, inocente, es libertad de expresión. Yo mismo, hablamos de una mujer que fue violada, culpable, 80.000 euros de indemnización. El mismo juez. Y señores, yo no sé cómo lo interpretarán ustedes, pero a mí me ha sonado a ese enfurruñamiento pueril de quien por no tener argumentos se dedica a contraatacar con ese y tú más que en lugar de sonar como una asunción madura suena como un ñe 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 ñe. Yo soy científico. Y yo que me alegro. Y eso es lo que tenemos en este gobierno, señores. Gente inmadura que enarbola sus carencias como si fueran virtudes y que por no ser capaces de dar la talla convierten sus mediocridades en cuotas políticas con las que ir tirando a costa del Estado. ¿Y saben cómo convierten sus mediocridades en cuotas políticas? Pues a base de cheque y puesto colocado a dedo. Como si nos explica que el gobierno haya gastado más de 18 millones de euros en 399 asesores que además no pasan del bachiller. Oiga, que si yo llego a saber esto, estudio para asesor. Pero fuera de bromas, permítame la siguiente reflexión. Que un gobernante tenga muchos asesores no indica de alguna manera que ese gobernante no tiene ni idea de lo que tiene que hacer. Es decir, si usted tuviera las cosas claras y supiera de qué va la tostada, muchos asesores no necesitaría, como mucho 1 o 2 para aportarle cierta perspectiva intelectual. Pero es que este gobierno tiene más de 1.200 asesores. Más de 1.200, señores, que se dice pronto. Pero en realidad es una cifra larga y pesada que por indicar no indica otra cosa que la inmensa mediocridad de quienes necesitan tal cantidad de gente que les diga cómo actuar. Miren cómo daba la noticia OK Diario. En concreto, de los 1.252 asesores que figuran en tales cuentas, 399 de ellos no tienen estudios superiores. Esto es, el 31% de todo este personal eventual repartido por los 18 ministerios del Ejecutivo del PSOE-Podemos, el primero de coalición. Así, de ellos, 210 son subgrupo C1 y titulado de bachiller o similar, 121 son subgrupo C2 y graduado escolar o similar, y 68 de la categoría agrupaciones profesionales y certificado de escolaridad. Llámenme exagerado si quieren, pero a mí toda esta parafernalia me suena a que de los 1.252 asesores, 399 son amiguetes que están ahí chupando del frasco y viviendo la vida padre. Así que no me extraña que por tener un gobierno mediocre asesorado por personas sin estudios superiores terminen pasando cosas como esta. En 2008, compañeros y compañeras, las políticas neoliberales implicaron el que tuviéramos una bajada del Producto Interior Bruto en poco más de 3-4 años de 8 o 9 puntos. Eso significó la destrucción de casi 4 millones de puestos de trabajo. 3.800.000 puestos de trabajo fueron destruidos. Mientras entonces la derecha lo que hizo fue recortar el estado del bienestar, devaluar las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores y trabajadoras, hoy hay un gobierno que sube el salario mínimo interprofesional, que apuesta por el estado del bienestar y que, por cierto, es ejemplar, a diferencia de ellos cuando gobernaban, que se corrompieron. En 2008,
compañeros y compañeras, en 2008... No sé si han escuchado bien, pero aquí Pedrito el farandulero ha dicho que las políticas neoliberales tomadas en 2008 fueron las que causaron la destrucción de millones de puestos de trabajo. Pero válgame el amor hermoso, señores. Pero miren qué políticas fueron estas. Funciones del personal del sector público en un 5% de media a partir de junio de 2010 y congelarlas en 2011. Los miembros del Gobierno y los demás altos cargos tendrán una reducción superior, suspender para 2011 la revalorización de las pensiones, excluyendo las no contributivas y las pensiones mínimas, eliminar la prestación por nacimiento de 2.500 euros a partir del 1 de enero de 2011, reducir los gastos en farmacia mediante una revisión del precio de los medicamentos excluidos del sistema de precios de referencia, suprimir para los nuevos solicitantes la retroactividad del pago de prestaciones por dependencia al día de presentación de la solicitud, estableciéndose paralelamente un plazo máximo de resolución de 6 meses, cuyo incumplimiento llevará aparejada retroactividad desde esa fecha. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal y se prevé un ahorro adicional de 1.200 millones de euros por parte de las comunidades autónomas. Mientras entonces la derecha lo que hizo fue recortar y recortar el estado del bienestar. En efecto, señores, las políticas que según Pedro Sánchez eran neoliberales y que en 2008 provocaron la destrucción de millones de empleos eran las políticas que puso en marcha Zapatero, que en 2008 ya llevaba 4 años gobernando. Si es que no hay por dónde coger las mentiras de esta gente. Para los que no lo sepan, Zapatero gobernó España desde abril de 2004 hasta diciembre de 2011 y en 2008 llevaba ya 4 años empobreciendo a España. Y aún así le reeligieron y entonces fue cuando aplicó todo esto que hemos visto en el vídeo. Se prevé una reducción de 6.045 millones de euros entre 2010 y 2011 en la inversión pública estatal. En 2008, compañeros y compañeras, las políticas neoliberales implicaron el que tuviéramos una bajada del Producto Interior Bruto en poco más de 3-4 años de 8 o 9 puntos. Y todavía salió ahí con toda su pachorra a decir que mentía como un bellaco el que dijera que había aplicado recortes. Proclamo y afirmo que miente como un bellaco el que diga que hemos hecho recortes y que el estado del bienestar ha retrocedido. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. En 2008... ¡Bellaco! Oiga, y la gente no se daba cuenta. ¿Cómo es que fuimos tan estúpidos? ¿Cómo es que a pesar de tanta mentira no fuimos capaces de verle las orejas al lobo? Pues muy fácil, señores, porque estos vídeos no salían en las noticias. Y si salían, no eran con el ánimo de poner en evidencia a un mentiroso como Zapatero. Pero no todo se limita a que no saliera en las noticias, señores, hay algo más. Porque a día de hoy sigue habiendo gente que confía en Pedro Sánchez a pesar de todos los noticieros que existen en internet desmontando sus mentiras y sus triquiñuelas. Es decir, señores, Pedrito es un tipo que va por ahí pidiendo que abandonemos el coche y vayamos más en bicicleta al mismo tiempo que coge su avión cada 5 días. Un viaje en avión cada 5 días, señores. Y de los últimos 90 viajes que ha hecho, 48 de ellos ha sido a nivel nacional, que muy bien podría haber cogido el tren o irse en coche. Si es que miente más que habla, y a pesar de los pesares y de que muchos saquemos a la luz sus mentiras, todavía hay gente que le defiende y confía en él. Y además confía en él por cosas que no tienen nada que ver con la integridad. Os pongo un ejemplo. El otro día se viralizó un extracto en el que se le pudo escuchar hablando inglés y francés. Bueno, pues la gente decía cosas como lo siguiente: ¿cómo puede haber españoles que no se den cuenta de la categoría y saber estar y de cómo es recibido en el mundo nuestro presidente? Me da igual que sea de izquierdas o de derechas, ya era hora de tener un presidente español que hablara idiomas, siquiera el inglés. Me quedo con que entienden lo que dicen cuando nos representa y no necesita ir con el intérprete hasta el aseo. ¡Qué grande eres, presidente! Ha hablado en más idiomas que todos los presidentes del PP en toda su historia. Señores, a toda esta gente le da lo mismo que este tipejo les haya mentido para recibir su voto y que para terminar gobernando haya pactado con terroristas, comunistas e independentistas. Les da lo mismo porque qué guapo es y qué bien habla francés. Así que bueno, teniendo en España este nivel ciudadano, pues no podemos extrañarnos del nivel que tenemos en el gobierno. Y no se crea que este nivel de mentalidad absurda y abyecta se limita a gente aburrida y desconocida que desde su anonimato comenta cosas en internet. No, señores, no se limita a eso. Porque
luego están también las estrellas estrelladas y venidas a menos que para intentar sobreponerse a su naufragio profesional no tienen reparos en dorarle la píldora a los mentirosos. Un ejemplo de esto que digo, al menos bajo mi punto de vista, lo tenemos en Pepón Nieto, que el otro día salió en La Sexta despotricando contra Ayuso para ver si le hacían un poco de caso a su más que comprometida carrera profesional. Ya sabéis que no os puedo poner el vídeo por el tema del copyright, pero sí os puedo mostrar un par de tweets que resumen muy bien ese momento en concreto. Estas fueron sus dos declaraciones más conflictivas. Dijo: Ayuso es un fenómeno. Al principio daba la sensación de que estaba mal medicada, pero de pronto se ha convertido en un fenómeno. Es tremendo. Y luego tenemos otra declaración que dijo: al principio decía barbaridades. Era una persona que me daba la sensación de que estaba mal medicada. Y no pasa nada. Oiga, y una cosa les digo, que yo no me voy a meter con sus problemas con Hacienda, pero escuchen esto. Miren, yo no sé cómo lo verán ustedes, pero lo que yo entiendo de estas declaraciones a mí me da mucha lástima, porque veo a un tipo que está en un profundo bache de su carrera y que no sabe muy bien dónde tirar los dardos para que alguien le preste atención. Que nos hagan caso, señores, eso es lo que queremos, que nos hagan caso y digan que valemos. Tanto los que comentan de forma anónima como los estrellados como Pepón Nieto, que tienen que apañárselas con esta especie de sálvame político para ver si rentabiliza su última película, por la que ha recaudado menos de 40.000 euros y que solo fueron a ver 6.000 y pico personas. Y a pesar de un trabajo tan mediocre y poco efectivo, siguen pidiendo subvenciones, y para que se las den, pues tienen que pasar por el aro de la ignominia y criticar a quienes están en la oposición de los que despilfarran en asesores, viajecitos en avión y películas que nadie ve. Y no pasa nada porque tengamos la factura de la luz cada vez más cara. De eso no se queja, ni se queja de que el sistema de pensiones esté quebrado y sin reforma genere un agujero de 50.000 millones de euros, o que se pierdan 5 millones de euros del saqueo de los ERE en Andalucía, o que se perdonen a Cataluña 1.024 millones de euros si aprueban los presupuestos y al mismo tiempo no se le dé dinero prometido a los afectados por el volcán de La Palma. De eso no se quejan ni Pepón ni el resto de sectarios. No pasa nada porque qué guapo es el presidente y qué bien habla francés. Eso es lo que les importa a muchos españoles, la superficialidad y no el meollo. Y es que hay gente así, señores, gente que no es capaz de ver la realidad ni aun teniéndola delante de sus narices, gente que es muy cortita, gente que no tiene dos dedos de frente y que sigue creyendo en Pedro Sánchez a pesar de que mientras sostiene un pescado les asegure que lo que tiene entre sus manos es una gallina. Hay gente así, señores, gente incapaz de pensar por sí misma ni de cuestionarse nada. Pero llévese ojo, porque dentro de los que apoyan a los mentirosos no solo están los mediocres o los sectarios incapaces de ver más allá, no solo están ellos, porque en el interior de la turba que apoya a los mentirosos existe un nutrido grupo de aprovechados sin credo ni valores que son capaces de adorar a cualquier diablo con tal de salir a flote y volver a la parrilla del mainstream. Son gente sin valores, gente a la que le da lo mismo la integridad de España porque tan solo piensa en su cuenta bancaria y al resto que le den. Oiga, ¿es así Pepón Nieto? Decídanlo ustedes. Yo me limito a descubrir este inmenso teatro con el que unos y otros intentan ganarse la vida, caiga quien caiga. ¿Y todo por qué? Por un poquito de atención. ¿Cómo te queda, cariño? Nos vemos en 48 horas. Espero que estéis bien, que nada ni nadie os impida ser felices y sed bienvenidos al Teatro de Will.